El tema que vamos a tocar hoy es un tema que nos sobrepasa y me sobrepasa en gran manera. Le hemos puesto a esta serie de sermones Sacrificio Vivo. Y quizá lo tengamos en pantalla. Estuvimos estudiando un texto que es Romanos capítulo 12, donde estuvimos viendo cómo funciona en nuestra vida el altar del creyente. Cómo el creyente puede construir ese altar de gratitud a Dios y cómo el creyente puede responder ante la misericordia de Dios de una manera efectiva como Dios lo manda. Y estuvimos viendo en los primeros domingos que el primer gran escalón, la gran pieza de ese altar que es nuestra vida, el cimiento, el fundamento es la misericordia y la gracia de Dios. No podemos poner otro fundamento en nuestra vida que no sea Cristo, nos dice el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios en el capítulo 3. Nadie puede construir sobre otro fundamento que no sea Cristo. La pregunta que nos hacíamos era si realmente Cristo es el fundamento de mi vida, si he podido experimentar la misericordia y la gracia de Dios. Y estuvimos analizando un poquito qué significaba este Dios de la misericordia. El segundo escalón que fuimos poniendo en este altar, de acuerdo como el texto lo indicaba, era un mandato que Dios le da al creyente en respuesta al amor que Dios nos ha demostrado en Cristo Jesús. Y ese segundo escalón era presentar nuestros cuerpos, todo lo que somos, alma, mente, cuerpo, fuerzas, presentarlo todo como un sacrificio, ¿cómo era? Vivo, santo y agradable. Ese era el segundo escalón que ayudaba a construir nuestra vida como un altar a Dios. El tercer escalón que vimos, que fue otro domingo, vimos dos mandatos. Uno es una advertencia que Dios nos hace a que no nos conformemos, que nosotros no tomemos la forma de el mundo y su filosofía imperante. El mundo va a ejercer presión en tu vida y en mi vida para que nosotros adoptemos un estilo de vida, una forma de pensar, una forma de sentir y vivir que no se adecúa de acuerdo a Cristo, sino a la moda del momento. Y la filosofía de este mundo resiste, la sabiduría del mundo resiste la sabiduría de Dios. Por lo tanto, ese escalón es una advertencia del creyente a no conformarse, a no tomar los valores de este mundo como principios rectores de la vida del creyente. Por lo contrario, el apóstol que nos mandaba el siguiente escalón, a que seamos transformados, que no nos amoldemos al mundo, sino que seamos nosotros transformados, moldeados, ¿por medio de qué? Por medio de la renovación de nuestra mente. Y estuvimos analizando un poco qué era ser renovado en nuestra mente. Y vimos que esa es una obra del Espíritu Santo. Vimos pasajes donde el apóstol Pablo le escribe a Tito usando esa misma palabra. Tiene que haber un nuevo nacimiento en mi vida para que mi mente pueda ser transformada, renovada. Y no solamente eso, sino que mi mente es transformada cuando a la luz de la palabra de Dios voy cumpliendo y amoldando mi vida hacia lo que Dios quiere. Esto nos lleva al final de la serie, que es el domingo, el día de hoy. Usted vino para el final de la serie. Si es la primera vez que viene a ver el final de la película. Pero puede volver en nuestro canal en YouTube y ver los sermones anteriores. Eso me pasó a mí con El Señor de los Anillos, una película. Fui a ver la parte 2 sin haber visto la parte 1, no entendía nada. Pero vamos a tratar de que entiendas en esta mañana que el último escalón de este gran altar de la vida del creyente es comprobar, experimentar, conocer, discernir la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, todo lo que Dios nos ha dado en la gracia y la misericordia de Cristo Jesús,
Lo que el Señor también nos pide como mandato, de presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable, de no conformarnos a este mundo, sino ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Todo eso apunta a, ¿saben qué? A poder saber cuál es la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. El tema que nos ocupa en esta mañana es la voluntad de Dios. ¿Cómo saberla? ¿Cómo conocerla? ¿Cómo conocer lo que Dios quiere? Uy, usted dice, me vine en el domingo justo. Me vine en el domingo justo. Bueno, sí, está en el lugar, el momento justo, el momento correcto, en el lugar indicado. Ahora, este tema que vamos a abordar en esta mañana es un tema que me sobrepasa de gran manera. ¿Quién soy yo para entender la mente de Dios? Nadie. Dice la palabra, ¿quién le ha dado consejo a Dios? ¿Quién ha podido entrar en la mente de Dios y darle consejo? Nadie. Dios es el Dios creador del universo. ¿Qué puede Leandro Gómez decir de la voluntad de Dios? Hermanos, absolutamente nada. Lo único que puedo decir es lo que Dios nos revela en su palabra. Es todo lo que les puedo decir. Y es un tema sensible la voluntad de Dios, porque es un tema tan grande que nos sobrepasa. Pero es también un tema muy sensible, porque a muchos de nosotros nos han pasado cosas trágicas en nuestra vida. A muchos de los que están sentados aquí hoy han pasado cosas que les han marcado para el resto de la vida. Y quizás no a tu vida, pero la vida de un hijo, de un nieto. Y tú te estabas preguntando, ¿cómo puede ser que este Dios tan grande y omnipotente haya permitido que pase esto? ¿Acaso Dios quería que esto pase? ¿O fue algo que se salió fuera del control de la voluntad de Dios? Y nos cuesta trabajar este tema y te pido que cuando veamos este tema lo hagamos con sumo respeto. Yo sé que hay muchos que han sufrido demasiado. Quizás hay personas que hoy han sufrido abusos, que sus hijos han sido abusados. Quizás hay personas que han perdido seres queridos en una tragedia. Quizás hoy hay personas que están batallando con una enfermedad en su cuerpo o en la persona de un ser querido. Y a veces cuando estamos en esos momentos de dolor, nos hacemos estas preguntas. ¿Cómo puede ser que este Dios tan grande permita que esto ocurra? Así que quiero hablarte con mucho respeto. Quiero hablarte desde mi corazón, entendiendo mis limitaciones también. Pero déjame que esta mañana te lleve a la palabra de Dios, porque Él es el único que tiene las respuestas. Yo no tengo ninguna, pero Él sí. Por eso te invito a que abras tu Biblia en Romanos en el capítulo 12, en el verso 1 y 2. Recordemos lo que dice el pasaje. Por lo tanto, les ruego, hermanos, que presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable, que es su verdadero culto, o vuestro culto racional. El versículo 2 que dice, no os conforméis a este siglo, más bien, o sino, sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que podáis comprobar, discernir, experimentar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ese es el texto que nos ocupa en esta mañana. Mira, antes que nos metamos de cabeza en el texto, tengo que hacer una distinción y quiero compartirla contigo para que entendamos de qué estamos hablando cuando hablamos de la voluntad de Dios y esta palabra que aparece, voluntad de Dios en el texto, ¿a qué se refiere? En la palabra de Dios hay dos grandes formas de entender la voluntad de Dios. En primer lugar, tenemos la voluntad de Dios como soberano, o lo que los teólogos conocen como la voluntad decretada de Dios, los decretos que Dios da. Los decretos que Dios da son irrevocables.
Va a pasar lo que Dios diga que pase, así nos guste a nosotros o no nos guste. Lo crea usted o no lo crea, Dios va a hacer su voluntad soberana. En la voluntad de Dios, en un sentido, se la puede entender como su soberanía. Y esto lo vemos en la Biblia, y quizás tú en pantalla ya tengas algunos textos que nos hablan de los decretos de Dios que son irrevocables. Romanos en el capítulo 11 nos dice que tanto el llamado como los dones de Dios son irrevocables. Nabucodonosor en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, en el capítulo 4, en el verso 35, dice, después de experimentar la soberanía de Dios, que le quitó su reino por un tiempo, dijo que a Dios, el creador de todas las cosas, ¿quién le puede decir, detén tu mano? ¿Quién le puede decir, no, Dios, no hagas esto? Nadie puede resistir su voluntad, porque Él es el Rey y el creador de todas las cosas. Efesios en el capítulo 1, en el verso 11, nos dice que Él actúa todas las cosas de acuerdo a su propósito que responde al consejo de su voluntad. Y nadie lo puede detener. Ni usted, ni yo, ni nadie. Esa es la voluntad soberana de Dios. Y no se puede resistir. Y las cosas que Dios ha decretado van a pasar. Por eso, puedo hacer un paréntesis, me deja que haga un paréntesis en el día de hoy. Cuando usted escuche otros predicadores y otros pastores diciendo, yo decreto que hay una bendición para el pueblo. Un momentito. El único que decreta cosas es Dios. El único que puede decretar algo y que pase irrevocablemente es Dios. Ni usted ni yo podemos decretar nada. Imagínense que yo le digo a mi hija, junte los juguetes y póngalo en la mesa, y mi hija sale corriendo para el otro lado. ¿Qué voy a poder decretar yo? Nada. El único que decreta cosas y que van a ocurrir, querramos o no, nos guste o no, es Dios. Por eso tengamos cuidado cuando escuchamos yo decreto, yo declaro, yo confirmo, no sé qué otra cosa más. El único que decreta cosas es Dios. Ahora, ¿qué significa esto en la voluntad soberana de Dios? Bueno, significa que Dios, en su voluntad soberana, tiene un plan y nada se le escapa. Tanto las cosas buenas como también las cosas malas que ocurren. Y Dios, aún las cosas malas que ocurren, que Él detesta, que Él odia, las utilizará para cumplir su propósito. Miremos juntos, si usted lo quiere, en el libro de Hechos, en el capítulo 4, en el verso 27, nos habla de esta voluntad soberana de Dios. Porque verdaderamente está hablando de la crucifixión de Cristo. Porque verdaderamente se unieron a esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. Es decir, estaba en el plan de Dios que Dios mismo sufriera a mano de gentiles, de pecadores. Él lo había planeado. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado antes que sucediera. El Señor Jesús tenía que pasar por la cruz del Calvario. Y este era un plan que Dios tenía. Ahora, miren, hay muchas preguntas que me encantaría contestar hoy, pero no tengo tiempo. A las 9:30 nosotros tenemos un estudio bíblico. Al estudio bíblico que quiera profundizar sobre la voluntad de Dios, yo me ofrezco, si ustedes me invitan, voy a su estudio bíblico y desempacamos más esta voluntad soberana. Pero ¿cómo? Si Dios podía hacer esto, si es todopoderoso, ¿por qué hizo esto y por qué no hizo esto? Y yo les invito que lo podamos hacer ahí. El punto que les quiero dar es que Dios, en su soberanía, ha determinado un plan de las cosas. Incluso en ese plan estaba determinado su propio sufrimiento. ¿No le parece esto un poco, por qué Dios determinaría un plan donde Él mismo sufra? En la crucifixión lo vemos a Cristo humillado, lo vemos ultrajado, lo vemos torturado a manos de su propia creación. ¿Acaso Dios no pudo haber hecho un mundo donde Él no tuviera que haber sufrido de esa manera? Bueno, podría haberlo hecho. Sin embargo, en su soberanía, Él lo dispuso así.
un mundo donde Él mismo tenga que sufrir a mano de sus criaturas. Ahora, cuando nosotros pensamos esto decimos, bueno, pero qué injusticia. Porque entonces significa que si Dios planeó todas las cosas, entonces, ¿qué responsabilidad tienen los hombres? No, cuidadito. Lucas capítulo 22, verso 22. Jesús mismo le está diciendo a los discípulos en la Santa Cena, a la verdad, el Hijo del Hombre, Cristo Jesús, va según lo que está determinado. Es decir, me van a arrestar, me van a crucificar, esto ya ha sido determinado por Dios. ¿Pero qué pasa? Pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Es decir, que Dios tenga un plan y que Dios utilice incluso las cosas malas que ocurren, como fue en ese momento, humillar, ultrajar, vejar y maltratar al Hijo de Dios, aunque Dios utilice eso en su plan porque le va a traer gloria, Dios no deja sin castigo al culpable. ¡Ay del hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado! Cuidado. En Números, en el capítulo 14, vemos una gran declaración que hace el pueblo de Israel para con Dios. Dios, grande en misericordia y lento para la ira, pero que en ninguna manera tendrá por inocente al culpable. ¿Qué le quiero decir con esto? Que aunque usted haya sufrido una situación trágica, aunque le hayan hecho a usted o a su familia un mal indecible, innombrable, aún eso está bajo el control y bajo el plan de Dios, y quédese tranquilo que Dios no va a tener por inocente al culpable. Dios le va a dar a cada uno según su obra, porque es un Dios justo. Ahora tenemos esta voluntad de Dios, que es la voluntad soberana. ¿Y saben qué? Yo no la puedo entender. No puedo. Pienso en lo que ha pasado durante el mundo, durante las edades, y no lo puedo entender. Pienso incluso lo que le pasó a la familia de mi esposa. Su primo salía de la iglesia un día con 2 niñas que eran del hogar de niños, que es un hogar de niños que la iglesia tenía para, recoger a los niños que eran dejados. Un matrimonio consagrado al Señor sale de la iglesia con 2 niños del hogar en su automóvil y sus 2 hijos propios, chiquititos, uno un bebé y otro de algunos añitos de edad. Y en medio de la ruta, en el viaje, saliendo de la iglesia hacia su casa, se les corta la dirección, tienen un accidente, el marido pierde la vida instantáneamente, la esposa va al hospital, la iglesia ora y intercede por sanidad, la mujer se muere a los 10 días. 2 niños quedan huérfanos. Y los otros 2 niños, que eran del hogar de niños, por la gracia de Dios se salvaron. Y uno no lo entiende porque dice, pero ¿cómo salían de la iglesia? ¿No es que tiene que estar la bendición de Dios y la protección de Dios? ¿Cómo Dios va a permitir que una cosa así pase? Miren, no lo sé. Pero lo que sí sabemos en su palabra es que Dios utiliza aún esas cosas para cumplir sus propósitos. Hay 2 cosas que a mí me ayudan a entender la perspectiva de este Dios soberano. En primer lugar, es la perspectiva del tiempo. Nosotros tenemos un tiempo limitado para ver a Dios y ver lo que está haciendo. Pero tenemos un Dios que es un Dios eterno, un Dios que pasa por la cruz, pero un Dios que vindica y resucita al Hijo de Dios. Y tiene toda una eternidad para hacer todos los cambios que Él quiera. Nosotros no. Mire, se lo pongo en un ejemplo. Si usted entrara por esa puerta y me ve golpeando a Francesca, la popita, a quien tanto queremos, usted me ve golpeándola en la espalda y que está ahí el pastor golpeándola en la espalda. Y si usted fuera todo lo que ve de mí, ¿usted qué diría de mí? ¡Qué monstruo! El pastor de esa iglesia es un monstruo. ¿Qué va a decir? Que la ama. Miren cómo le está dando. Y parece que le da con gusto. Se está sacando la bronca. Parece que le da con gusto. Usted diría, ¿qué clase de pastor es ese? ¿Qué clase de padre puede golpear así a su niña? Ahora, esa es una visión limitada de mi persona. Ahora, para los que tienen más tiempo conmigo, ustedes se darán cuenta
que ninguno de ustedes los ha agarrado a golpes. Y que si estoy golpeándole a mi niña en la espalda, por alguna razón debe ser. ¿Qué tal si se está ahogando con un caramelo? ¿Qué tal si se está ahogando con algo? Y lo que yo quiero hacer es que salvarle la vida. Que no la voy a golpear, la voy a dar por todos lados, la voy a sacudir. ¿Para qué? Para salvarle la vida, porque la amo. A veces no entendemos la voluntad de Dios porque solo tenemos una perspectiva limitada del tiempo. Es esto lo que vemos. Y esta vida se pasa tan rápido. Se pasa rapidísimo. ¿Qué podemos nosotros entender de la voluntad de Dios en 60, 70 o 80 años de vida? Nada. Sin embargo, Dios tiene el tiempo en sus manos. Sin embargo, Dios es un Dios eterno, grande para la misericordia y tardo para la ira. Y aún estas cosas que pasan en nuestra vida, que son trágicas, Dios tiene toda una eternidad para cambiarlas y demostrarnos que fue para bien. Aunque hoy no lo entendamos. ¿Le interesa este tema? Sí, por fin el pastor predica algo que está interesante. Bueno, yo les invito para los domingos que vienen a las 9:30, si me invita a algún estudio bíblico, podemos hablar más sobre esto. Ahora, cuando el pasaje de Romanos dice, para que comprobéis la voluntad de Dios, agradable y perfecta, no se está haciendo referencia tanto a la voluntad soberana de Dios en sus decretos, que lo que pase va a pasar, sino a otro tipo de voluntad, que quizás como lo vayan a ver en pantalla, se llama la voluntad de Dios como mandamientos. Lo que Dios quiere que el hombre haga. Y esa voluntad de Dios sí se la puede resistir. A la voluntad de Dios como mandamientos, el hombre la puede quebrar. Puede decir, no quiero obedecer esto. Puede decir, a mí no me importa. Y por eso, cuando Dios quiere que algo se haga, algo bueno, el hombre hace algo malo, ¿qué pasa? Las cosas van mal, pero es algo que el hombre puede rechazar y puede resistir. La voluntad de Dios como mandamientos. Y tenemos un montón de mandamientos en la Biblia que nos cuentan lo que Dios quiere. En Tesalonicenses, en capítulo 4, porque esto es la voluntad de Dios, que huyan de toda impureza sexual. Porque esta es la voluntad de Dios, que nos amemos los unos a los otros. Ahora, hay veces que vamos a hacerlo y otras veces que no. ¿Por qué? Porque podemos rechazar la voluntad de Dios como mandamiento. Y en este sentido, en la voluntad de Dios como mandamiento, es en la que se perfila, se dirige el pasaje de Romanos en el capítulo 12. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiero compartir con ustedes en esta mañana dos aspectos de la voluntad de Dios como mandamiento, como lo que Dios quiere que usted y yo hagamos y que nosotros podemos resistir y nosotros podemos dejar de lado. Dos perspectivas que Dios quiere que nosotros entendamos de su voluntad como mandamiento. ¿Se entendió la diferencia entre la voluntad de Dios como decretos soberanos y la voluntad de Dios como mandamientos? ¿Sí? Más o menos. Bueno, se lo explico en la clase bíblica. En primer lugar, la voluntad de Dios como mandamiento. ¿A qué nos ayuda? Bueno, cuando nosotros estamos en el pacto de Dios, cuando he nacido de nuevo y el Espíritu Santo ha hecho una transformación en mi vida, automáticamente el creyente, no el inconverso, el creyente está capacitado ¿para qué? Para comprobar la voluntad de Dios. Es decir, si usted y yo hemos nacido de nuevo, si hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús y el Señor ha transformado nuestra vida de modo que nos ha dado una nueva naturaleza, ¿se acuerda Pablo a los Corintios? De manera que si alguno está en Cristo, ¿nueva qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas.
cuando yo tengo esa nueva naturaleza, Dios me capacita ¿para qué? Para poder comprobar, para poder experimentar su voluntad. ¿Qué voluntad? Lo que Él quiere como mandamientos, como mandamientos. La palabra comprobar que aparece en la Biblia es muy importante. En el idioma original, que es el griego en el que se escribió esta epístola, la palabra comprobar significa sacar una conclusión acerca del valor de una cosa en base a un examen que se pasa. Es concluir que algo es verdaderamente cierto, valioso o genuino en base a que ha pasado con altos méritos el examen que se le ha puesto. Es decir, que cuando nosotros somos parte de la familia de Dios, el Espíritu Santo nos equipa con la capacidad de ¿qué? De, en las situaciones de la vida, poder discernir y sacar una conclusión de esta situación. ¿Está aquí la voluntad de Dios o no? ¿Es esto lo que Dios quiere o no? El Espíritu Santo nos da la capacidad de que nosotros en una situación determinada podamos ver si lo que vamos a hacer es algo que Dios quiere o no. Eso es una tremenda promesa para el creyente. ¿Por qué? Porque nosotros, si verdaderamente somos de Cristo, queremos vivir nuestra vida para agradarle a Dios. Entonces nos hacemos preguntas. Señor, ¿quiere que compre esta casa o no la compro? Señor, ¿quiere que me cambie de ciudad y lleve a mi familia a otra ciudad? ¿Acepto esta oferta de trabajo o no la acepto? ¿Cuál es su voluntad? Señor, ¿me puedo poner de novio, me caso con este joven, con esta joven? ¿O usted no lo quiere para mí? Señor, ¿qué hago? Señor, ¿a qué universidad voy? ¿Qué quiere que usted haga, que yo haga? El creyente le empieza a hacer esas preguntas a Dios. Pero yo vivo mi vida y nunca le pregunto a Dios nada. Bueno, pregúntese, ¿está en la fe? ¿Está queriendo agradar a Dios o quiere agradar a usted mismo? El creyente vive en un camino, en un viaje, donde constantemente quiere cumplir los mandatos de Dios. Entonces, en estas situaciones concretas de la vida, Señor, ¿voy a la casa de mi suegro o no? No vaya. No vaya, ámela. Ámela, hay que amar a los enemigos. No, mentira. En esas situaciones concretas de la vida, el creyente está capacitado para comprobar, discernir cuál sea la voluntad de Dios. Esto es una gran promesa para el creyente en ese altar que vamos construyendo para ofrecernos a nosotros mismos como una ofrenda hacia Dios. ¿Por qué? Porque justamente la frase de Romanos dice, todas estas cosas están, y fíjense, la oración comienza con una palabra, para que así comprendamos, para que así comprobemos la voluntad de Dios. Es decir, cuando vivo mi vida cimentado en la gracia de Cristo, cuando vivo entregando mi cuerpo, todo lo que soy como sacrificio vivo, cuando no me conformo a este mundo, sino que soy transformado por medio de la renovación de mi mente, ¿qué me capacita eso? A que pueda comprobar cuál es la voluntad de Dios en esta situación diaria y concreta de mi vida. Señor, ¿qué hago? ¿Voy para la derecha o para la izquierda? Al revés, ¿a la derecha o a la izquierda? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? Es una gran promesa para el creyente saber que hemos sido capacitados para entender la voluntad de Dios. Y el pasaje se va a tomar, Romanos 2, si usted lo lee en su casa, se va a tomar del versículo 3 al versículo 21 para decirnos cuál es la voluntad de Dios en mandatos concretos. Por ejemplo, del verso 3 al 6, el apóstol nos muestra que la voluntad de Dios es que no nos creamos más de lo que somos, sino que seamos humildes y serviciales. ¿Quiere usted hacer la voluntad de Dios? Bueno, no hay que creerse más de lo que uno es, hay que ser humilde y servicial. Número 1. Del versículo 6 al 8 de Romanos 12 nos muestra que la voluntad de Dios es que utilicemos los dones espirituales que nos ha dado. Del verso 9 al 10 nos manda a amarnos los unos a los otros con un amor no fingido, real y genuino.
En el verso 11 nos manda a trabajar y a no ser perezosos, a servir al Señor con todo el corazón. Esta es la voluntad de Dios. En el verso 12 nos muestra que lo que Dios quiere es que seamos un pueblo lleno de esperanza, que seamos sufridos en la tribulación, constantes en la oración. En el versículo 13 nos dice que debemos compartir y dar de nuestro dinero abundantemente para la necesidad de los santos, que practiquemos la hospitalidad. Por eso cuando usted esté pensando, ¿será la voluntad de Dios que le diga que sí a este hermano que quiere venir a mi casa a tomar un café conmigo? Pero tengo tantas cosas que hacer y la verdad que miro la ropa, el canasto de la ropa sucia y cada vez se va haciendo más alto. Y digo, tengo que hacerlo. Pero el hermano quiere tomarse un café conmigo, venir a casa, contarme sus problemas. No quiero escuchar sus problemas, quiero hacer la lavandería, quiero que esta ropa baje. ¿Qué es la voluntad de Dios? Estoy en esa situación, ¿qué hago? Que seamos hospitalarios, que nos amemos los unos a los otros. Ese canasto de ropa sucia puede esperar un día más, se los prometo. Tengan cuidado que no le llegue hasta el techo, porque ahí su esposa lo va a matar. Del verso 14 al 20 de la epístola a los Romanos, en el capítulo 2, el Señor nos manda a amar a los enemigos. Ay, qué difícil. A no pagar mal por mal, a estar en paz con todos en lo que dependa de nosotros. Y el verso 21 termina con una suerte de resumen de lo que la voluntad de Dios como mandamiento ha sido expresada a los romanos en ese capítulo. El versículo 21 es una joya, porque nos dice, no seas vencido de lo malo, no te amoldes al mundo, más bien vence con el bien el mal. ¡Wow! Esa es la voluntad de Dios. Así tenemos que vivir nosotros los creyentes. Y hemos sido capacitados por el Espíritu Santo de Dios para en una situación determinada poder discernir, experimentar y saber cuál sea la voluntad de Dios. El creyente entonces está capacitado para entender la voluntad de Dios como sus mandamientos. Déjenme que haga un paréntesis cortito. Tantos paréntesis. Un paréntesis cortito. A veces escucho gente que dice, no, pero quizás la voluntad de Dios es que yo haga X, Y o Z. Pero resulta que X, Y o Z van en contra de lo que dice la palabra de Dios. Déjenme que les sea claro en esto. Yo no puedo decir que estoy haciendo la voluntad de Dios cuando mi conducta va en total contradicción con lo que dice la palabra de Dios. No puedo. No puedo. Pero usted cómo sabe, pastor. Salmos 48. Yo no sé nada, pero el Señor sí lo sabe. El Salmo 48 es una expresión, es un salmo mesiánico y una expresión que nos conecta a dos cosas, la voluntad de Dios con su palabra. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Y qué? Y tu ley está en medio de mi corazón. Yo no puedo divorciar la ley de Dios, su palabra, de su voluntad. Porque la voluntad de Dios expresada en sus mandamientos siempre, siempre, siempre van a estar en plena armonía con lo que Él dice en su palabra. Por lo tanto, si yo quiero hacer algo que va en contra de la palabra de Dios, pero digo, bueno, yo creo que esa es la voluntad de Dios. No, pero mire, hermano, que va en contra de lo que usted está diciendo. Me tengo que arrepentir. Porque la voluntad de Dios se expresa en su palabra. El Salmo 119, que lo vimos hace 2 años. En mi corazón he guardado, ¿qué? Tus dichos. Tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Bendito tú, Jehová. No permitas que me aleje de tus enseñanzas. No permitas que me aleje de tus enseñanzas. La voluntad de Dios para nosotros está revelada en su palabra. Ya me cansé. Número 2. La voluntad de Dios como precepto, como mandamiento. El creyente está capacitado para entenderlo. Número 2. La palabra también en Romanos
nos exhorta a entender que estamos capacitados para probar y agradarnos en lo que Dios aprueba y le agrada. Mire qué interesante esto, porque dice, para que comprobéis, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y la pregunta que yo me hago es, ¿agradable y perfecta para quién? ¿Para mí? ¿O agradable y perfecta para Dios? ¿Qué diferencia tan crucial? Ahora, el creyente está capacitado para probar y para agradarse en lo que Dios aprueba y le agrada. Hay una gran diferencia. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para Dios. Pero para nosotros la voluntad de Dios muchas veces no va a ser ni agradable, no la vamos a sentir como buena y no la vamos a sentir como perfecta. Ahora el Espíritu Santo nos capacita para que nosotros, ¿qué podamos hacer? Podamos día a día, por medio de la renovación de nuestra mente, empezar a agradarnos en lo que Dios se agrada. Empezar a probar lo que Dios aprueba. Empezar a decir esto es perfecto porque Dios dice que es perfecto. En definitiva, nosotros somos los que somos transformados al criterio de Dios y no al revés. ¿Y cómo sabe eso, pastor? Bueno, porque justamente Pablo ha utilizado el término agradable en otras epístolas, en el libro de Romanos, en el capítulo 14, en 2 Corintios, en el capítulo 5, verso 9, en Efesios 5, 10, Filipenses 4, 8. Aparece esta palabra agradable en relación a Dios, no a los hombres. La voluntad de Dios es perfecta y es agradable para Dios. En 2 Corintios, en el capítulo 5, el apóstol dice que nosotros hacemos todo esfuerzo para agradar a ¿quién? Agradar a Dios. La voluntad de Dios es agradable y perfecta para Dios. Ahora bien, Él cuando nos hizo nacer de nuevo, nos dio la capacidad para que nosotros, siendo transformados día a día en la gloria de Dios, ¿qué empieza a pasar en mi corazón? Empiece a aprobar lo que Dios aprueba. Me empiece a agradar lo que a Dios le agrada y empiece a decir es perfecto lo que Dios dice que es perfecto. Miren, esto es muy importante porque marca una diferencia radical en la vida del creyente. Muchas veces nosotros queremos que las cosas fueran al revés. Nosotros queremos que la voluntad de Dios sea agradable para nosotros, que sea buena para nosotros y que sea perfecta para mis planes. Entonces cuando pasa algo que Dios hace en mi vida que no va de acuerdo a sus planes, Señor, ¿cómo puede ser que tu voluntad era perfecta? Si me iba a tomar el vuelo y no me lo tomé porque se demoró. Y esto no es perfecto porque ahora el vuelo está demorado y no puedo llegar a destino a la hora que yo quería. Pero Señor, ¿cómo puede ser esto si en realidad no va con mi plan? Y últimamente en las iglesias evangélicas se predica esta idea de que Dios es como una especie de genio, una lámpara que viene a ser tu sirviente. Entonces Dios va a acomodar tus planes, tu vida, todo te va a ir bien, todo va a ir... Pero hermanos, ¿qué hacemos acá? Vamos a esas iglesias. ¿Ah? Pero lo que dice la palabra de Dios es algo totalmente diferente. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para Él. Y es mi vida la que tiene que ser transformada para que me adecue a probar lo que Él aprueba. No al revés. No es que Dios tiene que ser, Señor, que usted sea transformado para que usted entienda lo que a mí me gusta. No va así. No va así, no funciona así. Mire, déjame que le ponga un ejemplo para que lo entendamos todos. Su servidor es de Argentina. Un hermoso país. Un hermoso país. Vamos a ver el domingo que viene, a ver qué hacemos. Un hermoso país, pero ¿sabe qué? Hay algo que no tenemos o que no estamos acostumbrados y es el cilantro. Jamás en mi vida vi un cilantro, no sabía lo que era un cilantro. Mi madre nunca cocinó con un cilantro, mi esposa nunca me hizo un cilantro, nada.
Y de repente llego a Chicago, donde hay un montón de hispanos a quienes amo profundamente, y hay muchos hispanos de Centroamérica que lo usan, y particularmente mi hermosa gente de Puerto Rico, ¿ah? Que lo usa el cilantro, mi hermosa gente de México, que le ponen cilantro a todo. Entonces cuando pastor lo invita a hacer una comida en mi casa, y yo iba, ay, el cilantro. Lo olía el cilantro, no podía ni verlo, el cilantro ahí, porque tiene un aroma, una presencia importante, ¿verdad? Cuando uno está frente al cilantro uno se da cuenta, estoy frente al cilantro. No podía estar ni el aroma ni nada, y cilantro, que cilantro esto, que cilantro al otro. Y yo decía, Dios, ¿cómo voy a sobrevivir en esta iglesia? Ahora, ¿saben qué pasó? De pronto tuve que hacer un clic en mi mente y decir, no estoy más en Argentina. Estoy en Armitage Baptist en Chicago con mis hermosos hermanos centroamericanos del Caribe que han sido comprados por la sangre de Cristo. Yo tengo que estar para servirles. No puedo ir a una casa ahí y decir, no puedo comer esto está muy picoso, por favor, los picosos, no le pongan tanto picoso. No puedo hacer eso. Entonces, ¿qué tuvo que pasar en mi vida? Poco a poco, venga el cilantro, y otro pedazo, y otro, y tacos con cilantro, y esto con cilantro. Ahora, pasando los años, ¿qué me pasó? Me fui transformando el criterio que había aquí, de manera que si usted me dice hoy un día, pastor, si yo le invito a comer un día, ¿sabe qué le voy a invitar? Venga, vamos a echarnos unos tacos con arrachera, cebolla y cilantro, y dámelo así nomás, porque así me lo como. Hoy me gusta, hoy me apasiona el cilantro. Fui a Puerto Rico, había una planta de cilantro y la abrazaba la planta. Mi madre vino hace 2 meses y me dijo, hijo, no te reconozco, ¿qué te pasó? No sé, mamá, pero el cilantro me cambió la vida. No me gustaba, ahora me gusta, ahora lo aprecio, ahora lo huelo y me gusta. Con el arroz con gandules fue amor a primera vista, eso no lo puedo. Pero el cilantro lo aprendí a querer. Bueno, ¿por qué les digo toda esta pantomima? Porque esto es lo que tiene que pasar en su vida y en mi vida. La voluntad de Dios al principio y sus mandamientos nos parecen duros. Nos parece, no, qué mal gusto esto. Pero a medida que nosotros vamos siendo transformados por medio de la renovación de nuestra mente, cada día empezamos a probar más lo que Dios aprueba. Cada día empezamos a deleitarnos más en lo que Dios se deleita. Este miércoles escuchamos un mensaje de nuestro hermano Alex en la reunión de oración que nos invitaba a descubrir el Salmo 1 diciendo que bienaventurado, dichoso es el varón que anda conforme a la ley de Dios, que medita en la ley de Dios de día y de noche y halla en ella su deleite. Ahora, ¿sabe qué? Esto para alguien del mundo es una locura. Porque la cruz de Cristo es locura para los que se pierden, pero para nosotros, los que hemos creído, es poder de Dios que nos transforma. El hombre natural, el hombre que no ha sido regenerado por el Espíritu de Dios, no puede comprender el Espíritu de Dios. Por eso cuando alguien escucha, ¿te vas a casar? Estás loco. Eso es una locura. Es una locura. Para el mundo que usted se case es una locura. Sin embargo, para aquellos que caminamos en la fe es un deleite casarse. ¿Que vas a lavar los platos en tu casa? Ay, pero mire, ahí está. Tanto que lo crió su madre ahí lavando para que usted venga y lave los platos a su esposa. Pero nosotros los esposos tenemos un mandamiento, amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y no nos avergüenza. ¿Que vas a dejar que Él te diga si podés salir conmigo o no con tus amigas? No, es que tengo que preguntarle a mi marido a ver qué planes tiene. Ay, pero no dejes que te controle, no dejes que controle tu vida. Eres una mujer moderna, Eres una mujer moderna, fantástica. No dejes que Él te gobierne, Claro, para el mundo, decir que una mujer va a agradar a Dios al estar sujeta a su marido es una locura. Pero para nosotros los que somos creyentes entendemos eso como algo precioso, precioso. Cuando un joven dice, estoy orando para saber si tengo que elegir esta carrera o esta otra porque quiero agradar a Dios, eso al mundo le parece una locura, porque el mundo persigue la felicidad personal. Nosotros hacemos todo esfuerzo para agradar a Dios. ¿Se entiende?
vamos a tener un tiempo de reflexión en esta mañana. Y quiero terminar con un video, no sé si los chicos de multimedia lo tendrán. Están transpirando. Esperen, no me lo pongan. Algo que quizás viste en la semana. Quizás lo viste en las redes sociales, quizás en las noticias. Una ex oficial de policía en Texas se confunde de departamento, entra al departamento de su vecino, un joven de 26 años, piensa que ese joven está en su departamento, saca su pistola y lo mata. El joven lo matan en su propia casa. Imagínense que alguien entre a su propia casa y lo mate. ¿Qué propósito tiene eso? Yo no lo puedo entender. Ver el sufrimiento de esa familia que perdió a su hijo, 26 años, con una carrera. Ahora, esa familia era cristiana. Esa familia es creyente. Y lo que está dando vuelta por las redes sociales son algunas imágenes que quiero que veamos hoy, de uno de los miembros de esa familia, el hermano del difunto, que en el juicio donde la sentencian a 10 años de prisión a esta mujer, le va a decir estas palabras. Gracias. Empezamos en este sermón hablando de la voluntad de Dios. Su voluntad soberana, que permitió que alguien entre en una casa ajena y mate a alguien sin ningún propósito. ¿Qué sentido tiene? En esta vida hay muchas cosas que no vamos a poder descubrir. Pero también está la voluntad de Dios como mandamiento para un creyente, que amemos a nuestros enemigos. Miren, ¿saben qué? Tener ira, tener rencor con aquellos que nos han hecho mal es algo natural. Pero perdonar, pero dar gracia es solamente algo que solamente Dios puede hacer en nuestras vidas. Y qué hermoso ejemplo ver un creyente viviendo, cumpliendo la voluntad de Dios al máximo, abrazando a la mujer que le quitó la vida a su hermano y diciéndole, entrégate a Cristo. Ahora, ¿sabes qué? Si tú no eres creyente, si tú no conoces a Dios, una imagen similar es la que Dios pinta en su evangelio en la persona de Cristo Jesús. ¿Escuchaste los llantos de la familia? ¿Escuchaste el dolor que esta mujer le causó a esta familia por haberle quitado la vida a Botham? Bueno, puedes escuchar el dolor de los látigos que están cayendo sobre Cristo. Puedes ver esa corona de espina que se sienta, se posa sobre su sien por tu pecado, por mi pecado. Puedes ver el dolor que el pecado ha hecho en tu vida, en la vida de los que amas. Puedes ver ese dolor. Puedes sentir el peso de la culpa por lo que hiciste. ¿Sabes qué? Aún en esa condición, dice la Biblia en Romanos capítulo 5, Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún nosotros habiendo hecho eso, aún nosotros estando presos por el pecado y el peso de nuestra culpa, aún siendo enemigos de Dios, Dios mandó a Cristo para morir por nosotros. ¡Qué amor tan grande el de Dios! No lo puedo entender. No puedo entenderlo, que Dios nos ame de esa manera. Y el Evangelio es un mensaje que requiere tu respuesta. Arrepiéntete de tus pecados. Pon tu fe en Cristo y ve corriendo a la cruz para darle el abrazo a aquel que te está esperando con los brazos abiertos.